¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Reaprender. En este nuevo episodio que hablaremos sobre orientaciones pedagógicas y los criterios de evaluación. Y en esta ocasión, como en todas, nos acompaña nuestro amigo Bla. ¿Qué dices, Bla? Bla, Power, todo en orden. Vamos a darle. Excelente. Bueno, algunas de las orientaciones que comentaba ahí o que nos indica este documento es dar prioridad a la evaluación formativa. Por otro lado, también tratar de valorar los avances de cada alumno, ¿sí? Y considerando su situación, tanto económica, laboral, del padre de familia, y todas las problemáticas que sabemos que pueden tener en su contexto. Y por último, también asignar calificaciones siempre y cuando se cuente con la información. Entonces, no sé qué, qué puedes comentar. Pues de entrada, la propuesta de que vaya hacia la evaluación formativa no es de hoy y no es por la pandemia. Sin embargo, sí elimina muchas posturas de aula que no tienen nada que ver con la evaluación formativa. Por ejemplo, amenazas, evaluación punitiva, que se da en los entornos áulicos. Eh, se, Insisto, teóricamente la evaluación formativa ha bajado a partir de documentos desde 2011. En 2017 se dio un cuadernillo especial para la evaluación formativa y la realimentación. Entonces, pues prácticamente este documento como orientación no aporta elementos innovadores, pero cuando se habla de la realidad, cuando se habla de lo que ocurre en la interacción entre el profesor y el alumno, pues sí tiene un impacto. No sé, para empezar, la idea de que no se puede reprobar, una completa aberración de interpretación de la evaluación formativa, porque no se puede reprobar solo cuando, se puede reprobar solo cuando tú no estás, desde la función docente, no estás al tanto del alumno. Si llega el estudiante y lo conoces y sabes en qué ayudarle y en qué apoyarle y cómo apoyarle, ese sujeto no va a reprobar. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? Digo, me ha tocado cuando laboraba de docente que algún directivo te decía, no hay reprobados, y si hay, tú debes de buscar de qué manera no pueden reprobar. De qué manera ayudarlo implica de qué manera ayudarlo a aprender. Así es. No ponerle un 6. Pero ¿qué tanto implica? Sabemos que el rol del docente es de formar al alumno, guiarlo, orientarlo, darle contenidos y para que desarrollen habilidades y destrezas, sí, y actitudes y valores, ¿verdad? Pero ¿qué tanto puede lograr el docente cuando el alumno no quiere? O sea, porque también pasa que los alumnos tienen cierto desinterés por aprender. Entonces, el docente intenta, aplica diferentes estrategias y en ocasiones no logra, y aún así los directivos quieren que busquen y se busca, pero cuando el papá no ayuda, cuando el alumno no ayuda, el docente está solo. Entonces, que también debería, bueno, ya se ha hecho, ¿verdad? Ya se reprueba, pero entonces no. En estos momentos tal vez se complica porque no hay una igualdad de circunstancias, no se sabe realmente las situaciones de ellos, de cómo la están pasando, pero creo que en ocasiones sí es importante que el alumno repruebe siempre y cuando el docente ha intentado diferentes estrategias para que aprenda, y ya sea más del alumno que del docente. Sabemos que los docentes a veces también pueden decir, no quiero batallar y lo repruebo, pero yo estoy en contra de esa postura. No se trata de reprobar. Cuando estás trabajando en el aula, no piensas en eso, claro, pero
Pero también es una... ¿Quién va a reprobar entonces? ¿El que no va a la escuela? Sí. Bien, de acuerdo. El que no ha llegado hoy a las actividades, a las clases, a los entornos no presenciales que se han diseñado, ese está bien, ese va a reprobar, sin duda. Sí. Si hablamos, No le importa. si hablamos de evaluación formativa y que donde el docente ya realizó un diagnóstico y ya tiene o aplica estrategias para ese proceso de aprendizaje, diversificó para cada tipo de alumno, no sé, puso tutores, fortaleció diferentes áreas o contenidos que él vio que había problemáticas. Al final, sí, se dedicó al 100%, pero el alumno nada más la pasaba dormido, puede tener problemas en su casa, uno nunca sabe, y no puso de su parte. Entonces ahí el docente, aunque vaya el alumno, va a tener que reprobarlo. Hay una parte de la evaluación formativa que tiene una característica ideográfica. Esto implica que en el diagnóstico que realizas del estudiante sea prácticamente personalizado y el referente ya no van a ser ni los programas, ni la normativa, ni tampoco va a ser la norma que son los otros alumnos. ¿Ok? Desde la visión ideográfica, el diagnóstico del docente va a identificar el estatus del alumno, el hoy, ¿sí? El cómo está en este momento y en este lugar. Lo va a comparar después, sí, normativamente, para saber qué tiene que saber una persona en México de 12 años, de 13 años, de 14 años, de 8 años, de 9 años. ¿Sí? Obviamente está más difusa la información conforme el sujeto es más pequeño, pero ya en el nivel secundaria el qué debe saber es más común, es información más común. ¿Qué debe saber? No sé, sobre ciencia. Un estudiante de 15 años debe identificar fenómenos naturales, debe de formularse preguntas, debe de elaborar hipótesis. Pues sí, el método científico, por así decirlo. Vamos a ponerle así. No me gusta el término, pero vamos a ponerle así. Ok. Entonces llega el alumno y el alumno no sabe escribir, el alumno no sabe sumar, no sabe restar, tiene 15 años. Como partes mínimas, el profesor ya está en una desventaja, el profesor de ciencias. Pero yo te pregunto, ¿para formular preguntas necesitas saber escribir? No. Para sumar, restar, dividir y multiplicar es necesario saber, para formular preguntas tienes que saber sumar, dividir, multiplicar. No. Entonces puedes poner al estudiante frente a un fenómeno natural y decirle que formule 3 preguntas. Y luego le puedes decir que le cambie algo al fenómeno. Si le puse un hielo, ahora le pongo 2. Si le puse 3 hormigas, ahora le pongo 6. Si agarré una piedrita, ahora le agarro 4 piedritas. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva y sin perder de vista el enfoque, yo puedo saber si el alumno avanza o no avanza en cuanto a el tipo de pensamiento que se quiera desarrollar. Bueno, pero para que ese alumno logre lo que tú estás diciendo... Por eso hablé que la única forma de reprobar a alguien es que no esté. Y aunque estén a veces, o el docente... Estás con 40 sí. O 30, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos fallan así de todo? Bueno, en el mejor de los casos... creo el mejor de los casos, en una aula, de acuerdo a mi experiencia, hay... De 40 hay de 5 a 10 que ponen atención, realmente, que les interesa el tema. También depende del docente, pero si hay una clase bien hecha, bien elaborada, de 5 a 10. ¿Y los que están para el perro? Creo que igual, de 5 a 10. Ahí está la media, de 5 a 10 también. De 5 a 10. ¿Sí? Yo pregunto, ¿puedes ayudar a 5 sujetos?
Sí, Los otros no necesitan de tu ayuda. pero los del medio sí también. O sea, entre los del medio Pero y no los les de falta abajo. atención. No, A los puedes, 5 a 10 de puedes, arriba. puedes trabajar en equipo y esos A los 5 a 10 de pueden... arriba les pones 2. ¿Sí? Entonces ya hiciste 30. Ya nomás te quedaste con los 10 que sí te Bueno, necesitan. los 10 que me necesitan. De esos 10 hay, vamos a suponer, 4 o 3 que a veces no quieren. Se sienten mal, cortaron con la novia, tienen problemas en su casa. Y ese día o varios días, en lo que depende de la situación también, están... Pero les puedes dar el día libre, ¿no? Les puedes decir, oye, ¿qué traes, güey? Claro, claro, es muy válido, es muy válido. Y platicar con él, acercarte con él. No sé, ¿cuál problema es el de la He novia? escuchado desde la novia, del Ok. papá, que no ha comido. Sobres. No, bueno, obviamente, Tío, se sienten mal, cuando ¿verdad? entra el aspecto económico, no es tanto la obligación del profe, pero pues yo no tendría ningún problema en decirle a uno, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué traes? No, es que no he comido. Ve con la señora, dile que ahorita yo me arreglo con ella, pide lo que quiera. Yo le puedo mandar a uno. O sea, no voy a mandar los 40 y todos los días. Bueno, y si eso como tú dices, ok, te la valgo. Sí, sí se acerca el maestro y ¿Qué logra. va a pasar con el alumno mañana? ¿Cómo te va a ver? Claro, te va a ver casi como un padre. O sea, me ha pasado que... Entonces el aspecto emocional va a quedar saldado, el aspecto del interés va a quedar saldado. A lo mejor ahorita otras 2 invitadas de unas papitas o de unas Es cositas, importante que el profesor sea empático y que se gane el alumno, a esos alumnos especialmente, que son los que más se batalla. Pero, bueno, sí debe haber un mínimo de aprendizajes que adquiera. No voy Por- de acuerdo con el mínimo de aprendizajes aunque es curricular, de acuerdo. Pero no estamos hablando de la norma. Y ahí está ahí está el nodo, ¿sí? Cuando tú hablas de la norma, de una evaluación por referente, la norma es la mayor cantidad de la gente. Si tú me dices, tengo 40 alumnos, 5 a 10 buenos, 5 a 10 malos, vamos a ponerlo de a 5 a 5. En medio voy a tener 30. Esa es la norma. Esos son los que tienen que demostrar que aprendieron el programa. Los 5 que tienen muy buenos, esos se la van a brincar, pero con una mano en la cintura. Esos para ellos no son los mínimos, no son los minis, son los micros. Esos brincan contigo o sin ti. Los 30 no. Por eso es evaluación normativa. Todos. Cuando tú identificas 5 que están muy mal y que tienes la facultad para decidir que la evaluación que vas a considerar con ellos no es normativa, sino es ideográfica, ahí, con que un huerco te plantee una hipótesis, sepa identificar una variable, sepa modificarla y luego encontrar el efecto, ese güey ya ponle un mural, o sea, ponle una estatua en la escuela. Bueno, ya hemos hablado de esto tú y yo y tú te enfocas más en el fin que en el proceso. Sí. Porque tú dices, bueno, el alumno no me entregó trabajos, pero al final sabe esto, sabe lo otro, sabe lo otro. ¿Qué quieres? Bueno, pero eso juega en contra también del maestro. Porque si no, todos van a decir, pues yo también al último hago las cosas. Sí, pero como son los 5 más débiles y todos los niños lo saben, ninguno de esos se va a comparar con él. Y puedes voltear con el otro y decirle, güey, estás viendo quién es, no sabe leer, no sabe sumar, ¿te quieres comparar con él en realidad? Y creo que es un arma de dos filos. Digo, se puede hacer y es válido, y es muy válido. Y te doy cierta razón, pero es un arma de dos filos. Yo lo veo como una oportunidad y como un reto. Y en los momentos en que estuve, porque hoy casi no estoy en esas situaciones. Sí, sí. ¿Sí? En los momentos en que estuve en esas situaciones, me cuidé mucho con la relación con los padres de familia y cuidé mucho la relación con los directivos
para que supieran que estaba en una situación especial, que no los podía evaluar normativamente, no los podía evaluar comparándolos contra un programa, sino que teníamos que sacarlos adelante de otra manera, sí, de otra perspectiva. Pero los tienes que ayudar. Sí, Los tienes que tampoco. apoyar. Y ahí está otra vez haciendo eco el punto de donde iniciamos. O sea, ¿cómo los vas a reprobar? Solo si no están. Solo si no están. ¿Sí? Y hoy, con este acuerdo, no te dice que le pongas un 5. Y ahí está donde brincan todos los profes. No quiero decir de la vieja escuela, sino con un poco de ideas rígidas y medio desfasadas. De que, ¿cómo lo voy a pasar si nunca se conectó? Hoy en la pandemia. ¿Cómo lo voy a pasar si nunca se conectó? Bueno, pues es que este documento te dice, no lo pases. Ponle que no hay información. No hay información, es la verdad. Sí. No hay información, no tengo. No, sí. Es más, hasta te da la oportunidad de que si no tienes alumnos muy frecuentes, ¿sí?, regulares en cuanto a la entrega de actividades, tampoco los repruebas y le pones, no tengo suficiente información. En uno es, no tengo nada de información, el otro, no tengo suficientes elementos para evaluar. Y me llega la idea de que este documento le da forma y fin a la visión de la evaluación. ¿Y qué tanto esta evaluación pasa de ser formativa a punitiva? O sea... ¿Esta es la del acuerdo? No, el acuerdo sabemos que se basa en la formación, pero la realidad se puede manejar también de otra manera. Sí, definitivamente, y también tiene que ver con la personalidad del docente, ¿sí? Si tienes un docente que tiene problemas de narcisismo, problemas de ego, problemas mentales, ¿sí?, él va a quererse imponer en donde sea, pero no nada más con sus alumnos, también en su casa y con sus hijos y con sus parejas y con sus familiares, y es una persona no deseable en muchos entornos. Ese va a hacer y deshacer punitivamente en el aula, y va a encontrar justificación de toda. Porque eso es lo que está pasando actualmente, creo, cuando los alumnos están batallando o no hacen las cosas como el docente quiere. Y se han exhibido en las redes. Ahí están los maestros de las universidades, que varios ya han sido castigados y han sido cambiados de puesto por esa misma, y concuerdo en este caso contigo, de que la evaluación es punitiva o es como castigo, o la usan como herramienta para el docente, para que el alumno haga caso o haga las actividades. Es cuando ya como que no tiene la capacidad o la habilidad para atraer a ese alumno. Es que esa no es una tipología de la evaluación. La evaluación punitiva no tiene que ver con la tipología de la evaluación, tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿sí? O sea, si yo castigo porque no haces las cosas como yo quiero, entonces eso no tiene que ver con la evaluación, pero nada. ¿Sí? Si te quieres ganchar con la evaluación, pues tendríamos que documentarnos en cuanto a cuáles son los tipos de evaluación y cuáles son sus características. Lo punitivo no aparece en el contexto de la evaluación, lo punitivo aparece en el ejercicio del poder. Creo que el docente actualmente, cuando pierde ese poder, se siente indefenso. Sí, porque así aprendió que él nada más en el salón sus chicharrones truenan, ¿sí? Si yo encerradito en mi aula hago y deshago, no dejan que los alumnos traigan celulares, entonces yo ahí mento una madre sin problema, ¿sí? Puedo amenazar a alguien y le puedo decir, síguele con tu pinche, te voy a reprobar, cabrón. Así es. Y le puedo decir con esas palabras, y el alumno está indefenso o está aislado. Así es, sí. Pero hoy con la apertura que tienen las redes, donde uno diga eso, y con el poder que tiene el alumno de grabarte y de exponerte, bueno, pues, ¿qué te digo? O sea, porque eso no entra en el marco del docente, ¿sí? Eso entra en el marco personal, eso entra en el plano de la construcción de tu ser, ¿sí? Un ser que
que no da razones, un ser que no da, que no tiene empatía, un ser que está acostumbrado a cierto tipo de prácticas impositivas, pues sí. Pero de igual manera, creo que es la opción que al alumno más le teme. Le puedes poner reporte, puedes hablar con sus papás, puedes lo que sea. Pero el hecho de no aprobar la asignatura y quedarte rezagado de tus compañeros o amigos y no volverlos a topar en el siguiente grado o no coincidir con ellos en tal cosa, no graduarte, es cuando le pega. Uno le puede castigar y puede encargar más tareas, ahí como que le da igual. Siento yo que han dejado al maestro muy indefenso en ese aspecto. Yo al De revés, que no lo veo indefenso, veo que han confiado mucho en él. ¿En qué aspecto? Oye, si yo te digo, vas a tener que hacer esto. O sea, es muy cómodo el maestro actualmente. ¿Por ahí lo ves tú? No, yo creo que la Secretaría de Educación confía tanto en el docente que le deja mucha libertad en el aspecto evaluatorio. ¿Sí? Tanta libertad tiene que el docente puede no saber evaluar, pero sí saber ejercer un poder. Sí, ponerle el 6 porque sí. Porque quiere nada. Sí. ¿Sí? No hay elementos regulatorios de la SEP para que el docente se justifique, y sería un trabajo. También el registro viene muy básico. El registro no es de la Secretaría, el registro se la compra, es una imprenta. Sí, así es, pero los elementos que vienen en un registro que te pide la escuela, que es aprendizajes esperados, observaciones, y casi nadie, bueno, no puedo generalizar, pone observaciones. Hasta ahorita que con esto viene que poner observaciones en dado caso que no haya entregado nada o no se haya comunicado, pues ya pones en observación, ¿sí? Que no hubo la información necesaria, ¿sí? O que hubo comunicación inexistente o intermitente. Bueno, ¿sí? Prácticamente eso debería existir en un aula presencial. ¿Sí? Te están solicitando una evaluación. Una evaluación no es una calificación, primero. ¿Sí? O sea, de entrada no confundamos. Una evaluación te piden, una evaluación entrego. Pero sí debo decir, no tengo información suficiente para evaluarlo. Cuando un alumno incumple con, no sé, más de la mitad de las actividades. Así es, sí. Pero estoy hablando en el aula. O sea, decir, este alumno no está trabajando. Eso lo identificas. Otra vez entramos en la curva de Gauss. Los 5 o 10 de arriba, esos no van a trabajar, pero todos te lo van a hacer. Los del medio, esos todos van a hacer las cosas, bien o mal, pero las van a entregar. Y los 5 o 10 más onzos, esos no te van a entregar nada. Entonces la idea es identificarlo rápido y luego decir, estos no están cumpliendo, pero no los voy a calificar mal, simplemente no tengo elementos para evaluar. Y cuando vengan los papás, decirles, rayita, no tengo elementos para evaluar. Esta forma que hoy están proponiendo debido a la pandemia tiene que ser trasladada sin duda al aula, ¿sí? Porque que esté el alumno presente no tiene que ver con que cumpla, ¿sí? Aquí sí tiene que ver con la presencia. Dice alumnos con comunicación sostenida, comunicación intermitente y comunicación inexistente. Allá la comunicación está por default porque estamos en el cara a cara, ¿sí? Comunicación verbal o no verbal, pero hay. Sin embargo, puede haber casos en que haya información inexistente como para evaluar, ¿sí? Y tendría que haber un momento en que yo avise de que no tengo información suficiente para evaluar. No se puede ser al mes, estamos en trimestres, ¿sí? Pero sin duda esta oportunidad que tenemos, porque ya es un documento oficial, esta oportunidad que tenemos para exportar la idea a lo presencial, así es, sí. Sin duda que abona en la evaluación. Como empezamos este podcast, no aporta nada nuevo. Lo que aporta es una contextualización a la pandemia. Sin embargo, el hecho de que le des la oportunidad al docente de no reprobar, sino decir no tengo información, es un parteaguas. Sí, eso
es lo relevante de este documento. Bueno, pues las conclusiones de este episodio, para ti, ¿cuáles serían? Estamos en un momento histórico muy importante como para exportar las orientaciones que acaban de dar para la educación a distancia a la educación presencial, que es importante de sobremanera indicar a los profesores que tienen las facultades totales para explicar de qué manera están evaluando a un alumno en el caso de que haya alguien que tiene comunicación sostenida pero que tenga debilidades serias en cuanto a la formación, y que el profesor pueda justificar y argumentar por qué lo está evaluando de una o de otra forma. Sí, creo que, bueno, para mí la conclusión es que este documento era importante que el maestro lo conociera para saber cómo va a evaluar, para tener también esa oportunidad de después recuperar a ese alumno que no tenga la comunicación necesaria para poder darle una calificación. Entonces, es importante, como tú dijiste ahorita, que esto se va a trasladar a la educación presencial. Ojalá que así sea, porque le da elementos al profe para andar reprobando indiscriminadamente y decir, bueno, pues es que lo estoy reprobando porque no tengo información suficiente. ¿Sí? Ese esquema no existe. Bueno, y también evita la reprobación, Claro. sí, que es lo que se quiere lograr. Sin embargo, Claro, porque te voy a indicar, tengo información insuficiente en este momento en que me estás solicitando una evaluación, ¿sí? Pero en el siguiente momento de evaluación, esto ya llegó a los padres para que traigan la información que sea necesaria para poder ofrecer un informe en el siguiente momento de evaluación. Y a lo mejor ya no va a ser entrega de calificaciones, a lo mejor ya va a ser entrega de informes de desempeño. Está matón. Que aún así, con todo esto, siento y creo que puede ser un arma de dos filos, a fin de cuentas. Que lo mejor es que sea para aportar, pero aquí lo importante es cómo lo utiliza el maestro, estas indicaciones, y también la evaluación. Lo he visto, los profes dicen, ponles de 6 a 10 y ya te acabas de broncas. Porque esto, el arma de dos filos, a como lo entendí, es que, ¿qué va a pasar si le pongo información insuficiente o información inexistente? ¿Qué va a pasar? Porque yo lo voy a registrar. ¿Y en qué momento va a venir el alumno si no regresamos a lo presencial? ¿En qué momento voy a tener comunicación con el alumno? ¿Y cómo lo voy a regularizar? Lo voy a regularizar yo. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, pues prefiero ponerle un 6 y ahí muere. Está bien. Pero bueno, pues con esto terminamos y pues los seguimos viendo aquí en Reprender. Esperemos haya sido de su agrado, y si no, pues también no hay problema. Qué mejor que ahí tengan ahí para debatir y ponerlos sus comentarios en el video, por Facebook, por las redes sociales y por donde quieran. En la descripción del video.